Hola, soy Marta, médica hematóloga e investigadora en inmunología del trasplante. En este canal te invito a descubrir el fascinante mundo de la sangre. Para comenzar, desde el laboratorio te explico cada concepto con claridad, rigor y un toque de humor para que juntos sepamos interpretar los datos valiosos que nos aporta un sencillo hemograma. Un hemograma es un análisis de sangre que evalúa los principales componentes de la sangre, los glóbulos rojos o eritrocitos que transportan oxígeno, los glóbulos blancos o leucocitos que defienden frente a infecciones, las plaquetas que participan en la coagulación. Además, el hemograma mide la hemoglobina, el hematocrito y otros índices que ayudan a valorar la función y el equilibrio del sistema inmune, del sistema hematológico. Saber interpretarlo nos permite una detección precoz de enfermedades como anemias, infecciones, inflamaciones o leucemias. Además, nos ayuda en el seguimiento clínico de tratamientos como quimioterapias, inmunosupresión o transfusiones, y nos ayuda en una evaluación general de salud, incluso en personas sin síntomas. Es el primer paso en el diagnóstico. Nos permite orientar estudios más específicos. Antes de seguir les voy a contar un poquito la historia. Todo comenzó con una rana, un microscopio y un joven médico de una curiosidad extraordinaria llamado Marcello Malpighi. En el año 1661, en su laboratorio de Bolonia, Malpighi observó por primera vez el flujo de la sangre en los capilares de una rana viva. Aquella imagen diminuta y palpitante bajo el microscopio unió dos mundos hasta entonces separados, las arterias y las venas. Fue el primer paso hacia la comprensión moderna de la circulación y también, sin que él lo supiera, el origen del hemograma, ese análisis que hoy revela con precisión lo que ocurre dentro de nosotros. Desde una simple gota de sangre, la ciencia empezó a mirar hacia adentro. Los glóbulos rojos, pasando por unos diminutos canales que unían arterias y venas, a quien Malpighi llamó capilares, porque eran tan finos como un pelo. La interpretación del hemograma ha evolucionado de la mano del conocimiento científico, y lo que comenzó como un simple recuento de células bajo el microscopio se ha transformado en una herramienta capaz de analizar, cuantificar y descifrar a nivel molecular y genético la compleja red de señales y comunicaciones que ocurre entre las células de la sangre. Ir el viaje de una muestra de sangre destinada a un hemograma. Primero, necesitamos una indicación. La toma de muestra la indica un profesional médico que valora al paciente.
el paciente preguntará qué preparación necesito para la extracción. Y nosotros sabemos que no siempre es necesario ir en ayunas para un hemograma, pero como la extracción, por lo general, se realiza y se solicitan otros análisis que sí requieren ayunas, entonces se debe cumplir con la normativa, ya sea del médico o del laboratorio, quien le confirmará la necesidad de ayuno. La extracción de sangre debe ser venosa. Los extraccionistas deben obtener la muestra de una vena en un tubo con el anticoagulante EDTA, correctamente etiquetado e identificado. Esto es responsabilidad de la persona que realiza la extracción. Este tubo debe enviarse al laboratorio en el mismo día de la extracción. No se debe centrifugar ni congelar. Hay que asegurarse de que la muestra no está coagulada. El tubo con la etiqueta del paciente viajará en una banda transportadora o dentro de una cápsula neumática hacia el laboratorio donde se realizará la interpretación. Este tubo pasará por el autoanalizador hematológico que hará la lectura. Allí, estos aparatos modernos con agujas que aspiran, los tubos que giran, láseres y detectores de flujo transformarán la lectura de los elementos celulares, lo graficarán y darán un resultado. En la pantalla del sistema vamos a poder ver los datos de cuantificación en histogramas, en curvas, en valores numéricos, principalmente la hemoglobina, el hematocrito, el volumen corpuscular medio, el recuento absoluto y porcentual de leucocitos y los distintos subtipos leucocitarios y de las plaquetas. Pero debemos tener en cuenta que los números solo cobran sentido cuando alguien los interpreta. El hemograma es más que un análisis, es un diálogo entre la ciencia y el cuerpo humano. De un autoanalizador automático. Comenzaremos por la serie roja, los transportadores de oxígeno. ¿Qué parámetros nos aportará el autoanalizador? Nos dirá qué cantidad de glóbulos rojos por mililitro cuantifica. Nos dará valores de hemoglobina, que es la concentración de la proteína que transporta el oxígeno. El hematocrito, la proporción del volumen de sangre ocupada por los glóbulos rojos. El volumen corpuscular medio es el tamaño promedio de los eritrocitos. La hemoglobina corpuscular media o la cantidad de hemoglobina por célula. Cuando está baja se habla de hipocromía, cuando está alta, hipercromía. La concentración de hemoglobina corpuscular media es la concentración de hemoglobina dentro del eritrocito. Cuando nosotros vemos un valor muy alto, hay que calentar el tubo de EDTA a 37 grados durante 30 minutos y volver a pasar por el autoanalizador, ya que indica la presencia de crioaglutininas que se observa en el frotis al microscopio óptico, mostrará agregados eritrocitarios y esto lo podemos ver, por ejemplo, en las anemias hemolíticas autoinmunes por crioaglutininas. Luego tenemos la distribución del tamaño eritrocitario, que mide la variabilidad del tamaño entre los eritrocitos, que aumenta en anemias mixtas y que se traduce con el término de anisocitosis. La serie roja nos cuenta cómo respira nuestro organismo. Por lo tanto, una hemoglobina baja o un hematocrito disminuido puede ser el primer signo de anemia.
mientras que el volumen corpuscular medio nos orienta a pensar si el problema está en un déficit de hierro o en las talasemias, y entonces tendremos un volumen corpuscular medio muy bajito, o el problema está en la fabricación a nivel de la médula ósea, como en los síndromes mielodisplásicos, o en la síntesis de ADN, donde el volumen corpuscular medio es alto y traduce el déficit ya sea de ácido fólico o de vitamina B12. Son los centinelas del sistema inmune. Un aumento de neutrófilos puede indicar una infección bacteriana. Los linfocitos nos hablan de defensas virales o adaptativas. Los eosinófilos de alergias o parásitos. Cada uno cumple su rol en el ejército celular. La serie leucocitaria, representada en un autoanalizador por valores absolutos y porcentuales, puede verse disminuido de forma global o parcial afectando una subpoblación o aumentada con distintos significados que veremos más adelante. Que sellan las heridas invisibles cada segundo. Su número y tamaño nos indican si la médula ósea está produciendo correctamente o si algo las destruye en la periferia. Cuando el autoanalizador nos cuenta plaquetas bajas, lo primero que debemos hacer es revisar el tubo de extracción para descartar coágulos y mirar al microscopio óptico para descartar la presencia de agregados plaquetares o del satelitismo plaquetar, que serían causas comunes de pseudotrombopenias. Bueno, finalmente, y para acabar con este primer capítulo, vamos a referirnos un poquito a que el hemograma los valores no son idénticos en niños y adultos, son diferentes. ¿Por qué? En los niños su sistema hematopoyético está en desarrollo y atraviesa cambios fisiológicos importantes desde el nacimiento hasta la adolescencia. Ahora bien, ¿por qué entonces tenemos diferencias en uno y otro? En los recién nacidos tienen más glóbulos rojos y hemoglobina que los adultos. ¿Por qué? Porque en el útero necesitan una mayor capacidad de transporte de oxígeno. Además, predomina la hemoglobina fetal, con una mayor afinidad por el oxígeno. A los pocos días de vida se produce la anemia fisiológica del lactante. El exceso de eritrocitos se destruye y la médula ósea reduce temporalmente la producción. Los leucocitos totales son más altos en los primeros años de vida. ¿Por qué? Hay una inmadurez inmunitaria y una alta exposición antigénica. En un recién nacido, hasta 30.000 leucocitos por milímetro cúbico. En niños pequeños, predominio linfocitario. Y en un adulto, un predominio neutrofílico. Mientras que las plaquetas suelen mantenerse dentro de un rango similar al adulto, aunque con una ligera variabilidad. Mundo de la sangre. Cada célula, cada curva en un hemograma tiene una historia que contar. Te espero en la próxima presentación de Ciencia en la Sangre, donde seguiremos descubriendo cómo una simple gota puede revelar los secretos de nuestra salud.